Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking y Habla Ilimitado con los nuevos planes empresas smartphone de Entel Empresas, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera cuando ya son las 2 de la tarde con 1 minuto. Estamos pasados en 1 minuto y comenzamos esta Mirada Financiera de los días miércoles, hoy, junto a Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. Nos queda poco para que termine noviembre, Alejandro. ¿Cómo estás? Sí, Bienvenido. Hola Paulina. Sí, ya se acabó el año. Se acabó. Estamos a menos de 30 días de la Navidad. Esa es una marca que uno podría usar siempre. Y cuando ya llegó la Navidad, ya llegó el año nuevo. Exactamente, ya está terminándose este 2014, ya aprontándonos al 2015. Vamos a revisar cómo han estado los mercados en el día de hoy. Después vamos a hacer análisis, ¿no es cierto?, de noticias que tienen que ver con operadores financieros y que hablan, ¿no es cierto?, de la inflación y de las proyecciones de nuestro país. Nos vamos al Nikkei de Japón, que descendió un 0,14%, el Hang Seng de Hong Kong arriba un 1,12%, Shanghái arriba también un 1,14%. Nos vamos a Europa, tenemos plazas subiendo y otras bajando. Fíjate que el FTSE 100 de Londres avanzó un 0,10%, el CAC 40 de París negativo 0,14%, el DAX alemán arriba 0,55% y el IBEX 35 de España abajo un 0,43%. En Estados Unidos, mientras el Dow Jones baja un 0,11%, las otras bolsas, el Standard & Poor's y el Nasdaq suben en un 0,08% y en un 0,34% respectivamente. A nivel local tenemos un IPSA que está avanzando un 0,16% y el IXPA también aumenta un 0,15%. Sigue retrocediendo el cobre. La Bolsa de Metales de Londres hoy día retrocedió 0,70 y llegó a $3,01. ¿Cómo está pronosticado? Exactamente, y el que moderó su avance y experimentó un alza de solo 40 centavos, 599 comprador el dólar y 599,30 vendedor. Tal como lo habíamos proyectado hace algunas semanas. Exactamente, iba a volver a los 600 pesos, más o menos ese es el rango meta que tienen dentro de lo que son el corto y mediano plazo. Así es. Nos vamos a noticias que tienen que ver con nuestro país. Hay encuesta, ¿no es cierto?, de los operadores financieros que realiza el Banco Central. Reveló que en el mercado estamos esperando la inflación, ¿no es cierto?, un alza de un 0,10%, según el sondeo. 0,1. ¿Qué dije? 0,10. Lo mismo, porque el 0 no importa. El pero 0 0,10 enreda. No, pero suena feo, tienes razón. 0,1. 0,1%. Fíjate, asimismo, el grupo de expertos indicó que en 12 meses el IPC se ubicará en 2,43%, mientras que dentro de los próximos 12 meses el indicador estará en torno a los 12,8%. En cuanto a la tasa de política monetaria, fíjate, los economistas consultados proyectan que el Consejo de Instituto Emisor mantendrá la tasa en un 3% en los próximos 3 meses y la volvería a bajar en los siguientes 6 meses. También habla del tipo de cambio, ¿no es cierto?, 600 pesos en 3 meses y 6.10 ya a fin del 2015. Se quedaron cortos. ¿Se quedaron cortos? Sí. ¿Tú dices que va a subir más todavía? Sí. ¿Cuándo empiezan a subir las tasas en Estados Unidos? Sí. Y ahí como que Estados Unidos se está corriendo de junio. Ya hay algunos economistas hablando que en septiembre, pero el solo anuncio que se viene acercando la normalización monetaria, como le dicen allá, para impulsar nuestro dólar. Porque hay una comparación que se las regalo inmediatamente a los auditores y auditoras. Se está proyectando para el 2015 que el euro llegue a 1.15 con respecto al dólar. Ahora está en 1.27 y en sus épocas de gloria estuvo en 1.40. Lo que marca una fuerte devaluación del euro y un fortalecimiento del dólar. Y eso va a pasar con todas las monedas. Entonces es casi seguro que en la medida que el dólar se siga fortaleciendo en Estados Unidos, nuestro peso se va a debilitar. Yo creo que para el próximo año tranquilamente podría llegar a 6.30. Y lo que se debilita también a nivel local tiene que ver con las expectativas. Hoy día tenemos un índice de percepción del consumidor que elabora mensualmente el Centro de Estudios de Economía y Negocio de la Universidad del Desarrollo. Fíjate, en conjunto con el Mall Plaza, retrocedió 18,5 puntos en octubre, llegando a 93
0,9 puntos, fíjate que es la mayor caída desde el año 2009, y eso va en línea un poco con una columna que tú escribiste que habla sobre las malas expectativas económicas y la caída del consumo y la inversión. Sí. Yo sé que tú muchas veces has tenido una postura y has tratado de sacar punta al lápiz para tener una visión un poco más optimista, pero a través de lo que es, ¿no es cierto?, esta columna y a través de los datos que estamos viendo, el optimismo se diluye un poco. Sí, pues la razón que me llevaron a escribir esta columna es porque yo soy un economista profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que hago estimaciones econométricas. La econometría es la parte de la teoría económica que pone ciertas relaciones funcionales, el consumo en función del ingreso, la tasa de interés. Pero esas estimaciones son potentes y sirven cuando un componente aleatorio, que los economistas le llamamos mu, que es como las vacas, mu. Me llegaste a asustar con ese mu, Alejandro. Es una variable estocástica o aleatoria que se tiene que comportar bien para que los datos sean significativos. Y cuando hay este tipo de desorden político, que es mi conclusión, mu no se convierte en un componente bien estimado y por lo tanto, o que sirve para una estimación y por lo tanto se produce incertidumbre, y yo creo que eso es lo que desgraciadamente está afectando a nuestra economía. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los políticos, y digo todos los políticos, no le eché la culpa a algún sector en particular, es darle una buena estabilidad al futuro para que la gente esté más tranquila y vuelva a consumir. Y ciertamente las empresas vuelven a invertir. Las tasas que salieron en el tercer trimestre fue muy mala para la inversión. Fue el quinto trimestre consecutivo en que la inversión caía y el consumo está muy bajo, cerca del 1%. Por lo tanto, mientras no se recuperen esas dos variables de la demanda agregada, por eso que es muy importante conocer el IPOM que va a revelar el Banco Central el 15 de diciembre. No, el 15 de diciembre. El 15 de diciembre. El 15 de diciembre. Es muy importante conocer qué es lo que espera para este trimestre que estamos viviendo y qué es lo que espera para el próximo año. Porque eso va... Bueno, y todo apunta a que va a bajar, ¿no es cierto? El rango dentro de lo que podría crecer nuestro país lo había puesto entre un 3 y un 4%. Dicen que lo bajaría, ¿no es cierto? Por lo menos entre un 2,75 y un 3,75. Sí, y eso ya todavía es alto para algunos analistas. Sí, yo creo que es fundamental leer con mucho cuidado este informe porque el Banco Central tiene un grupo de doctores en economía muy importante y el consejo es de muy buen nivel. Por lo tanto, este informe particularmente va a ser muy importante para conocer el futuro y en particular el futuro de nuestra economía, que no es menor. Puede ser el ánimo, lo pueden leer todavía, está en promociones. Economía y negocios.cl. Habla de la abuelita, de los cuentos de la abuelita. La mala expectativa económica y la caída del consumo y la inversión. Es del lunes 24 y ustedes se meten a Economía y Negocios EIN y encuentran mi cara inconfundible. No voy a decir la palabra porque es muy fea. Oye, hablando también de lo que está pasando, que tiene que ver con el análisis que haces en esa columna, y hablando, por ejemplo, en esta encuesta que habla sobre la confianza, el consumidor, las expectativas. Fíjate que hacen un análisis que lo detallan por grupos socioeconómicos. Fíjate que la confianza de los consumidores del estrato ABC1, que el estrato más alto, presentó un retroceso significativo desde el nivel neutral hasta el nivel moderadamente pesimista, mientras que los C2 y C3 mostraron las mayores caídas hacia niveles los emergentes, muy pesimistas, como resultado de un aumento de más de 10 puntos en proporción. O sea, los cuicos están más optimistas que los emergentes. Mira que salió bien la comparación. Los exactamente. Y a su... que no me gusta la palabra cuico. O sea, no... Pues la usa todo el mundo. Sí, yo sé, pero en el fondo también estás estigmatizando una ABC1. Es Humberto Eco, que es profesor de semiótica, que escribió El nombre de la rosa, entre otras cosas, explica que la semiótica es una ciencia donde tú estableces ciertos códigos y que todo el mundo entiende. Entonces, si en un país tú dices huevo frito, todo entiende. Y si dices cuico, todo entiende. Por lo tanto, es un uso común. Pero no a todos les gusta el tema de los cuicos. No. A ellos los términos feos también. Sí. Porque le dicen de otra manera. Exactamente. A los emergentes. Bueno. Entonces no los voy a usar. No, mejor que no. Yo creo que mejor tomar esto, lo formal que está hablando para no hablar mal de ni uno ni de otro. Fíjate que también hace un repaso al nivel D,
pasó de moderadamente pesimista a pesimista. Luego una caída también de 18 puntos. O sea, los pobres están pesimistas. También tan pesimista. En tanto, fíjate que a nivel regional, la metropolitana figura donde la confianza de los consumidores se empeoró más en este mes, llegando a un nivel extraordinariamente pesimista. Y yo tengo una teoría para eso. ¿Por qué los pobres están más pesimistas que los niveles de ingresos más altos? Me sale bonito. Porque los pobres no tienen patrimonio, no tienen ahorro. En cambio, los segmentos más altos tienen patrimonio. Entonces es una muestra de la incertidumbre. Cuando los pobres tienen pesimismo porque tienen miedo a perder el empleo y no van a tener ingresos adicionales para defenderse. No es menor, ¿eh? Fíjate que esto, no, por supuesto que no es menor. Y obviamente que refleja una situación y que cuando muchos dicen el deterioro económico que afecta, a lo mejor cuando se hablaba, ¿te acuerdas de la reforma tributaria? Que le iba a pegar esa discusión terrible que había de los más ricos, de los menos ricos. Que le iba a pegar a este sector económico, la verdad que le estaba pegando tú dices, a este sector medio, a este sector emergente, y que obviamente que ven empeorar sus expectativas. Yo creo que el dato que vamos a conocer este viernes de desempleo va a ser muy importante. Sí, pero no varían mucho, Paulina. ¿Tú crees que no? ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que si teníamos 6.5, podría ser... ¿6.7? Podría ser 6.7, pero no descarto un 6.4. ¿En serio? Sí, porque el ajuste que ha tomado el mercado laboral, que viene marcado por muchos meses, es con un crecimiento muy fuerte de los empleos por cuenta propia, y lo habíamos hablado en este Pero esa es programa. una señal media mentirosa. Claro, en Estados Unidos tuvieron el mismo fenómeno y le llamaban hidden unemployment, que significa desempleo escondido. Exacto. Pero esa es la forma que se ajustó el mercado laboral y el Banco Central seguramente en el próximo IPOM va a mostrar claramente esa cifra. Porque no había habido una actualización, pero es la manera que se ha ajustado en este ciclo económico la economía, con una fuerte devaluación. Fíjate que Rusia se ha devaluado desde el año pasado 23%, el rublo. ¿Sabes cuánto se devaluó nuestro peso? ¿Cuánto? 25, o sea, no hemos devaluado... Más. Un poquito más, pero parecido. Hoy hablando de la economía rusa, aquí hay una noticia que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la evaluación que hacen estas calificadores de riesgo, y Standard & Poor's advierte un riesgo considerable de recesión en Rusia. Sí. La situación es bien compleja. Yo creo que ese riesgo es casi 100%. Yo creo que este próximo año Rusia va a estar en recesión. Yo estuve estudiando un artículo que salió publicado en el Economist de esta semana, y donde sale el oso ruso herido. Es un oso, una foto de un oso que tiene unas marcas de sangre. Siempre el Economist se ocupa mucho el tema gráfico como imagen. Para la imagen, para dar a conocer un mensaje. Yo lo encuentro notable. Es genial. Y las causas de esto, una de las causas fundamentales que explica el impacto en la economía rusa, o sea, 2/3 de la caída de la economía rusa es por la caída del precio del petróleo. Y la caída del precio del petróleo nos está llevando a valores de $70 el barril. Algunos dicen que va a llegar a 65. Y eso es un impacto muy fuerte en la economía rusa. Y si tú le sumas las sanciones, si le sumas las restricciones para que los bancos operen, los bancos europeos sobre todo operen con Rusia, el señor Putin enfrenta un duro 2015 con una recesión a puerta. Entonces yo no sé hasta cuándo el pueblo ruso va a seguir tragándose el cuento que es por patriotismo, etcétera. La guerra que hay en este momento en Ucrania, que es patrocinada por Rusia. Fíjate que es impresionante. Yo estaba leyendo algunos artículos de cómo el gobierno de Vladimir Putin ha hecho el concepto de fronteras como débiles, traspasables. Y es un poco lo que tiene a la gente muy asustada y también que no entiende. Porque no existe una frontera marcada de este es mi territorio y este es el otro. Por eso que muchas veces se le critica desde Occidente a Putin que tiene que ha metido tropas adentro de los territorios, y él dice no son tropas, son del mismo país. Entonces uno ahí como que se confunde, es muy extraño. Obviamente que eso lo saca en mutuo propio. Esto es porque él tiene en la cabeza reverdecer lo que fue el imperio ruso cuando habían zares todavía, y además, si me apuran un poco, reverdecer lo que fue la Unión Soviética, donde un montón de países que ahora están fuera de lo que era la Unión Soviética son países propios, uno de ellos Ucrania, ¿no es cierto? Pero estaba también la invasión de Crimea, ¿no es cierto? Y Georgia cuando fue invadido por los rusos, nadie dijo nada. En Crimea nadie dijo nada, y siguió con Ucrania, y ahí la Unión Europea comenzó con las sanciones y Estados Unidos.
Es complejo el panorama, la verdad. En Es Rusia, un sí. foco y es un foco de tensión geopolítica que a lo mejor se puede hacer más complejo. Ahora, estoy hablando del tema económico cuando viene el invierno. Así es. Recordemos que están entrando, ese hemisferio está entrando ya, ¿no es cierto?, a lo que es la etapa más dura. No estamos hablando de un invierno como el nuestro, estamos No. hablando de temperaturas mucho, mucho bajo cero. Ya en octubre hace mucho frío en Moscú. Yo estuve Entonces, el año pasado, por eso lo sé. Entonces, obviamente que es una etapa complicada. ¿Qué va a pasar con el gas que da en Alemania? ¿Qué va a pasar con el gas? Siempre en esta época comienzan los conflictos con respecto a si se cierra o no se cierra, ¿no es cierto? Claro, pero ahora no tiene mucha alternativa. Porque la principal empresa rusa que vende gas, que es Gazprom, no quiere tener los mismos problemas de balance que en este momento va a tener Rosneft, que es la empresa petrolera, donde con un petróleo en los precios que está va a tener serias dificultades para proporcionar los ingresos que necesita el Estado ruso. Así que se le viene feo al al presidente Putin. Exactamente. Bueno, vamos a seguir analizando lo que pasa en nuestro país y también en el exterior, pero antes vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. Y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar y le damos la bienvenida a Entel, porque nuevos planes Empresas Smartphone de Entel Empresas, planes para hablar ilimitadamente a móviles de cualquier compañía y red fija, a navegar desde 5 hasta 8 gigabytes mensuales. Entra a cotizar online en Entel Empresas, en entel.cl/empresas, combina tus planes y descubre atractivos descuentos por volumen. También contrátalos llamando al 600 36 00 030 en Teleempresas. Ya volvemos con más Mirada Financiera. Porque vivimos en la era multimedia, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con S Pen, un mouse inteligente en forma de lápiz. Siente la sensación de un lápiz real. Samsung Note 4. Do you note? BCI Corporate and Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Llegó la oportunidad que tu empresa estaba esperando. Planes para hablar ilimitadamente. Sí, ilimitadamente a móviles de cualquier compañía y red fija y navegar desde 5 hasta 8 gigabytes mensuales. Conoce los nuevos planes Empresa Smartphone que Entel Empresas diseñó especialmente para tu negocio desde 49,990 pesos. Entra a nuestro cotizador online, combina tus planes y descubre atractivos descuentos. Contrátalos llamando al 600 3600 030. Entel Empresas. Cargo fijo mensual incluye llamadas originadas y terminadas en Chile en una cantidad ilimitada de minutos, hasta 150 números de destino distintos en un mes. Más info en entel.cl. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Revisemos un poco las cifras que entrega hoy día la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo con respecto, ¿no es cierto?, al comercio detallista en la región metropolitana, que tuvo un leve aumento, un 0,2%. Es una cifra más o menos, pero si uno la compara con la caída de 6,6% que se reflejó en septiembre, es un dato más bien positivo. Yo creo que sí. Yo creo que es un dato muy positivo, porque las caídas que estaba mostrando el consumo y que se reflejaban en el comercio llevaron a cifra 6,6 en septiembre en términos anualizados. Entonces esto es una mejora y vamos a ver si eso se extiende a otros sectores, pero claramente eso da una señal de un tono distinto en el último trimestre del año, como estamos esperando mucho, y vamos a ver si esto se transmite también o tiene algún remedio o algún parangón en la tasa de crecimiento de la inversión. El Banco Central es uno de los datos más importantes que tiene que presentar en el IPOM del 15 de diciembre. Porque recordemos que en el anterior IPOM el Banco Central dijo que la inversión este año iba a caer
un 4%. Y ya ha caído muchísimo más. Y tuvimos que en el primer trimestre la inversión cayó un 5%. En el segundo trimestre cayó un 8%. Y en el tercer trimestre cayó un 10%. O sea, llevamos solo en este año tres trimestres consecutivos de caída. Y había una caída en el trimestre que terminó en diciembre del año pasado que había caído 12%. Entonces, en estos momentos, para que lleguemos a la proyección anterior del Banco Central, necesitamos que haya un crecimiento de la inversión en el cuarto trimestre. Y yo creo que el Banco Central se tiene que hacer cargo de esa estimación. No porque esté retándolo, porque eventualmente hay variables que tienen trayectorias a veces distintas a las que uno espera, ¿ah? Pero claramente va a tener que ajustar. De lo contrario, si mantiene su proyección en caída 4% del año 2014, la cifra de crecimiento tendría que ser, de inversión, tendría que ser positiva y más que una subida chica. Vamos a ver, por eso que es muy importante. Hay una sensación, ¿no es cierto?, de expectativas, de inversiones, de consumo mala. Pero ya tuvimos una señal acá con el comercio. Veamos. Sí, No nos adelantemos, y es lo que yo he dicho en muchos análisis que he hecho público. Veamos el último trimestre y ahí hablamos. Fíjate que aquí, si uno sigue analizando un poco las cifras que entrega la Cámara Nacional de Comercio, en octubre del 2014 los sectores tuvieron en esta cifra comportamientos bastante desiguales, porque por ejemplo hay repunte en calzado y vestuario, artefactos eléctricos, muebles y la línea tradicional de supermercado, que siempre ha tenido un repunte bien importante, evidenciaron caídas en sus ventas, siendo los muebles el más afectado. ¿Y qué es lo que subió entonces? Subió, destacó repunte en calzado y vestuario. El calzado. Sí, exactamente. O sea, la gente está comprando nuevos bienes que uno podría calificar de semidurables, que es distinto a los bienes no durables. Por eso siempre, si uno ve la trayectoria del consumo de los bienes no durables, yo le digo el efecto lechuga, porque si uno va al supermercado, al menos compra una lechuga. Fíjate que los artefactos electrónicos, tras tener fuertes caídas en orden a 10% real en julio, agosto y septiembre, evidenció una leve baja este mes. En vez de caer 10, cayó 0,3. Ya, entonces se acumuló un crecimiento de 2,9% en el periodo enero-octubre. Es un comportamiento positivo. Fíjate que finalmente la línea tradicional de supermercados, tras caer un 7,9% real en septiembre, registró una baja de 6,8% en octubre. Entonces eso sigue cayendo. Sí, acumulando en lo que va de año una caída de un 3,2%. Es curioso lo de los supermercados, ¿eh? Sí. Es curioso porque uno los ve llenos, no sé, yo creo que las cuestiones oculares nunca han sido buenas. ¿Y qué te parece hablando un poco de esta cifra y marcándolo dentro de hoy día en los diarios salía el análisis de distintos economistas con respecto a lo que dijo la OECD y ya el análisis, ¿no es cierto?, de un 1,9% para este 2014, su proyección de crecimiento, pero lo que más llama la atención y yo creo es la baja que tuvo nuestro país, que lideraba, ¿no es cierto?, los crecimientos de la región y ahora está más o menos en el lugar número 20. Yo creo que hay dos elementos clave. Uno que tiene que ver con la economía doméstica, que a su vez tiene dos componentes. La economía doméstica es la montaña rusa que se produjo por la expansión excesiva del periodo anterior, pero acá hay elementos de incertidumbre también que uno no puede descontar. Claramente hay incertidumbre, por eso que el consumo y la inversión han caído, ¿no? O sea, uno no puede hacerse el leso con eso. Y bueno, sí, hay incertidumbre también, no solo, ¿no es cierto?, que se decía que una vez que la reforma tributaria estuviera zanjada se acababa la incertidumbre, pero ahora viene una segunda patita, que se llama reforma laboral, y por ejemplo aquí está la Asociación de Exportadores, habla de una preocupación, ¿no es cierto?, de la reforma laboral que no aborde particularidades del sector agrícola. Por supuesto. O sea, obviamente que hay preocupación de los distintos gremios, salía hablando el timonel de la CPC, Andrés Santa Cruz, con respecto, ¿no es cierto?, a si los están invitando a conversar, a estar en un ambiente ya más de trabajo colaborativo, que no lo sé, en el fondo ya no esté todo cocinado previamente. Así es. Yo pienso que esa reforma laboral puede transformarse en otra piedra en el zapato de Chile, ¿no? Y lo comento también, porque el énfasis acá ha sido que es legítimo proteger más a los trabajadores, pero las medidas que se sugieren para protegerlo al final rigidizan el mercado laboral y aumenta el desempleo. En términos de los economistas, aumenta el desempleo natural, que es muy grave porque es el desempleo de equilibrio. A contrario censo, yo no he escuchado
medidas o que se propongan medidas que tienen que ver con mejoras en la capacitación y el capital humano de los trabajadores. Al final, lo único que te da capacidad de negociación es cuando tú puedes, de forma muy tajante, negociar mejores salarios, que están asociados a que tú eres más productivo. Y fíjate que hablando de ese mismo tema, o sea, hay análisis internacionales también de países de la OECD que la principal falencia que hay en los trabajadores chilenos es la ausencia, por ejemplo, de un dominio del inglés, de un dominio importante de un idioma, algo que es fundamental, y hay una carencia en esa área también, ¿no es cierto? Como dices tú, en otros elementos que nos pueden hacer más productivos. Tenemos un problema con la productividad. Imagínate, si tú eres una empresa mediana, digamos, y tienes un trabajador que habla un poquito inglés, no es tan fácil echarlo. ¿Por qué? Porque muy poca gente habla inglés en este país y en las empresas son escasos. Entonces, eso es para dar una idea. Pueden haber otros factores. Por ejemplo, en medianas empresas, la minería también incluso, los trabajadores que manejan grandes máquinas, no es llegar y meter un gallo arriba de una máquina, arriba de una grúa hasta que sean vueltas. Tienen una especialización muy alta. Claro, entonces esos trabajadores tienen capacidad de negociación. Por eso que yo siempre digo que estoy de acuerdo que mejore la capacidad de negociación de los trabajadores, pero no tratemos de mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores rigidizando el mercado laboral, poniendo leyes que al final terminan perjudicando a la creación de empleo. Eso es clarísimo, es una versión moderna. No digo que tampoco se deje totalmente votado a los trabajadores, pero por favor, si la única situación importante es que aumente su capacidad de negociación, si el trabajador tiene una especialización que le permite negociar con más intensidad que sobre leyes que al final terminan dejando a la gente fuera del mercado laboral. Bueno, y en ese mismo tipo, el tema del fondo de rigidizar va en línea con ¿no es cierto?, con lo que se necesita, por ejemplo, para el ingreso de mayor cantidad de mujeres al mercado laboral. Absolutamente. Sabemos que cuando hay una mayor flexibilidad, eso ayuda a que ingresen mayor cantidad de mujeres, porque sabemos que tiene que conciliar labores tan importantes como la de cuidar su casa, sus hijos, ¿no es cierto?, y también trabajar. Y en un país donde, de acuerdo a las cifras, cada vez hay más mujeres jefes de hogar. O sea, son las jefes de familia, su familia, que por distintas razones son familias no tradicionales, ¿no es cierto?, donde hay un papá y una mamá. Acá hay una mamá que tiene que igual sacar adelante a su hijo, tiene que preocuparse del colegio, tiene que preocuparse de alimentarlo, de vestirlo, y por lo tanto cualquier medida que rigidice el mercado laboral va a perjudicar a aquellos sectores que están concentrados en segmentos de bajo ingreso. Por tanto, en la discusión, yo lo que propongo para este país es que tengamos una discusión, un diálogo constructivo, que midamos los efectos. Escuché hace poco rato al presidente Elwin y me dio gusto que por cumplir 96 años lo estaban felicitando y dijo: lo que este país necesita es más diálogo, es escucharse. Realmente me impactó, porque es un hombre de 96 años que tiene tan claro lo que necesita el país. Bueno, siempre lo demostró Patricio Aylwin, ¿no es cierto? Tuvo una misión clara. Le mandamos un saludo también en estos 96 años, la verdad que con esa cabeza maravillosa, ¿no es cierto?, de poder dar un mensaje al país. Una persona que tuvo una labor crucial en nuestro país, una labor crucial en todo lo que se fue el regreso de la democracia, un estadista, y lo hemos visto, ¿no es cierto?, como a sus 96 años. No, impresionante. Maravilloso, la verdad que maravilloso. Fíjate que tú tocabas un tema que tiene que ver con las mujeres. Para no irnos a otro, para no salpicar a otro tema, me gustaría, como cuando nosotros hablamos también de las mujeres, de la mayor flexibilidad, hay otros índices que muestran, por ejemplo, cómo la creación de empleo por cuenta propio o para el tema de sustentar a las jefas de hogar, la mayor cantidad de emprendimientos tiene que ver con mujeres. Así es, porque como les cuesta muchas veces encontrar empleo, tienen que surgir por sí mismas. Y el emprendimiento son ideas. Las ideas son realmente lo que mueve el mundo. El mundo no se mueve sin ideas. Y muchas mujeres, incluso muy modestas, sacan adelante a su familia porque tienen ideas. Entonces, este país tiene que concentrarse en la gente, sobre todo de bajo ingreso, que tiene ideas, pero no tiene ni uno para sacar adelante su idea. Exactamente, y darle las libertades necesarias para que ese sueño, porque la idea es un sueño, se pueda concretar, dándole las mayores facilidades, ¿no es cierto? Lo hemos visto, ¿no es cierto?, para que crear una empresa no sea caro, para que sea fácil, para que no existan los lomos de toro. Para que no haya discriminación. Para que no haya discriminación, exacto.
Yo creo que eso es fundamental, o sea, para que puedan acceder, ¿no es cierto?, a mejores condiciones crediticias. Yo creo que eso también, eso es fundamental no solo para las mujeres, sino que también para todos aquellos emprendedores, ¿no es cierto?, que quieren materializar su sueño. Y qué importante es poder materializar su sueño. Yo lo encuentro fantástico cuando hay programas que desde pequeños a los niños, incluso en el colegio, les enseñan, ¿no es cierto?, el concepto del ahorro, el concepto del emprendimiento, el concepto de crear empresas, porque yo creo que eso es lo que necesitamos. Absolutamente eso. Yo creo que estamos un poco atrasados en eso. Estamos atrasados. Ahí hay una área donde se puede hacer mucho para mejorar las condiciones de vida de todas y todos, como dicen en algunas partes. Bueno, y eso también, ya que estamos hablando de reforma en educación, eso es un área muy, muy importante. O sea, cómo fortalecemos esa área del desarrollo de ideas nuevas, del desarrollo de emprendimiento, del desarrollo de potencialidades, de ayudar, ¿no es cierto?, a que exista una mayor cantidad de personas interesadas en conocer otro idioma, en conocer otras culturas, porque después no va a ser solo inglés, chino. Un idioma dificilísimo. El chino es el idioma más hablado en el mundo. Exactamente. Hay más gente en el mundo que habla chino, incluso que habla inglés y que español, castellano, como podríamos decir, ¿eh? Pero el chino es el idioma del futuro. Y además van a ser dentro de pocos años, yo calculo 4 máximo, 5 quizás. La economía más grande del mundo. No le queda, si de repente hay como competencia en algunos sectores, le gana China a Estados Unidos y ahí está entre la primera y la segunda con una barrera, ¿no es cierto?, como una frontera entre una y otra escasa. Alejandro, se nos acaba el tiempo. Terminamos filosofando en este programa sobre lo que significa, ¿no es cierto?, el emprendimiento, sobre lo que significa las libertades, sobre lo que significa el empuje también de las mujeres, hay que reconocerlas. Sí, que eso es muy importante. ¿Viste que se premiaron las 100 mujeres líderes? Sí. ¿Pero quién los premió? Los premia, estas mujeres empresarias y también está el Mercurio. El Mercurio. Sí. Yeah. Una felicitación a cada una de estas 100 mujeres líderes. Me parece. Muchas gracias. Todas las mujeres son líderes. Está bien, muy bien. Alejandro, un millón de gracias. Gracias a ti, Paulina. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking y habla ilimitado con los nuevos planes Empresa Smartphone de Entel Empresas, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.